Bienvenidos a Pregunta a un Científico o Pregunta a una Científica, este espacio que estamos creando para que los científicos podamos responder a vuestras preguntas que podéis hacer aquí en la plataforma de preguntauncientifico.es o bien por Twitter o por cualquier otra plataforma, con la idea de intentar resolveros las dudas que tengáis y no vayáis a buscarlas a internet y encontrar bulos que puedan realmente crear falsas creencias sobre algunos aspectos como en salud o cualquier otro. Preguntas sobre cualquier cosa, nosotros tenemos que estar ahí para contestarla y este es vuestro espacio y vamos a intentar fomentar que se pueda participar muchísimo más vosotros con vuestras preguntas y los científicos respondiendo a ellas. Hoy tenemos la suerte de contar y un privilegio de poder hablar un poquito con él, con el doctor Mariano Barbacid, que es el jefe del grupo de oncología experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Y es un investigador de gran prestigio a nivel nacional e internacional y sobre todo en el tema de cáncer y específicamente en tema de cáncer de pulmón y páncreas. Aquí lo tenemos y muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a hacer preguntas generales al principio que nos han hecho la gente y la pregunta más habitual y más sencilla que incluso hemos comentado anteriormente, que quizás la más difícil de responder, ¿verdad? Que es para los investigadores que trabajamos en cáncer, la complejidad de esta enfermedad, o mejor dicho, de estas enfermedades, que no es solo uno. Entonces la pregunta que se hace cualquier persona de calle es, ¿qué es el cáncer y por qué podemos desarrollar esta enfermedad? Sí, es una pregunta que a mí me hacen siempre. Bueno, el cáncer, la definición es fácil, es simplemente la proliferación descontrolada y desordenada de algunas de nuestras células. Así, dicho corto y simple. Lo que ya es más complejo es entender cómo se forma esto, cómo se forman los cánceres, aunque en los últimos años, sobre todo gracias a la ultrasecuenciación, es decir, ya conocemos todos los errores que hay en cáncer. Lo que podemos decir es que el cáncer es un error que ocurre en nuestras propias células. Ese error puede ocurrir, o ese conjunto de errores puede ocurrir espontáneamente, es decir, que muchas personas que tienen cáncer y no se puede evitar que tengan cáncer, aunque tengan el estilo de vida más sano del mundo, pero también hay mucha gente que se autolesiona y se induce cáncer. La forma más conocida y más corriente es el fumar, pero no es la única. Es decir, por ejemplo, también un exceso de bebida puede producir una cirrosis hepática y eso también puede llevar a mutaciones que hagan desarrollar un cáncer hepático. Luego hay otras situaciones que ya no es debido a un mal hábito, sino que es debido a enfermedades crónicas, como por ejemplo uno puede tener una pancreatitis crónica, también tiene unas probabilidades más altas de tener un cáncer de páncreas. No quiere decir que lo vaya a tener, pero sí aumentar las probabilidades. Y lo mismo ocurre pues prácticamente con todas las enfermedades crónicas, se aumenta la probabilidad. Pero, repito, la persona más sana del mundo puede tener unas mutaciones y no puede hacer nada al respecto. Ismael López pregunta en relación a las personas que pueden genéticamente, como comentabas anteriormente, que tengan esa predisposición a desarrollar cáncer. ¿En qué dirección avanza la investigación en este sentido? Bueno, en cáncer, sobre todo personas que no sean expertas, es importante diferenciar entre el cáncer hereditario y una predisposición genética al cáncer. Cáncer hereditario, la persona ya nace con la mutación, y esos son aproximadamente un 5% de cánceres, de todos los cánceres, pero especialmente cánceres de mama, cánceres de ovario y cánceres de colon. Eso también hay, por ejemplo, en páncreas también hay, pero los más corrientes, pero estos son personas que ya nacen con la mutación. Estas personas, si se les identifica la mutación a tiempo y hacen un seguimiento, pues no tienen mayor problema, porque, por ejemplo, en caso de cáncer de mama, pues es vigilarse más que se vigilaría una mujer normal que no tiene esta mutación, y en el cáncer de colon, pues hacerse colonoscopias más frecuentemente, etcétera. Es decir, una vez que se sabe la mutación, se puede hacer un seguimiento. Es cierto que todavía hay tumores hereditarios que no se conoce la mutación, con lo cual en esos casos, pues en un futuro iremos viendo realmente. Poco a poco se irá avanzando.
Pues hay otro tipo de predisposición genética que la gente sobre todo lo define el caso del fumar. Pues yo he tenido un abuelo que ha fumado toda la vida y nunca tuvo cáncer y se murió a los 99 años, ¿no? Eso te lo dicen siempre. Entonces, evidentemente esa parte todavía no se conoce, es decir, personas que fumando lo mismo, unas desarrollan cáncer de pulmón y otras no. Es posible que sea fenómeno estocástico, es decir, lo mismo que el que conduce, pues hay personas que conducen y nunca han tenido un accidente y otras que conducen igual y han tenido 2 accidentes, ¿no? Pero también es posible que haya una serie que llamamos más científicamente multigénicas, es decir, de la contribución de muchos genes que haga que una persona que, por ejemplo, fuma, por decirlo, por seguir con el ejemplo, tenga más probabilidades de desarrollar un cáncer. Eso todavía no se conoce, todavía es complicado. Con respecto un poco a los avances, es decir, si hay avances realmente, que yo creo que sí, sobre todo en una palabra que la teme muchísima gente, que es la metástasis, ¿no? Sí, ¿qué avances hay? Realmente es una pregunta muy general porque evidentemente cada tipo tumoral es diferente, pero ¿existe algo o se ha llegado a conseguir cosas para intentar evitar la metástasis o estadios? Bueno, la mejor forma de evitar la metástasis es la identificación temprana del tumor. En el caso de cáncer hay una palabra que se utiliza mucho y que es muy importante, que se llama prevención, se dice prevención. Prevención, hay 2 formas de entender la prevención. Una es prevenir que te ocurra un cáncer, cosa que no se puede prevenir, puedes disminuir las probabilidades, como decíamos antes, no fumando, no bebiendo en exceso, no quemándote al sol, etcétera, etcétera. Pero nadie está libre de que pueda aparecer un cáncer. Entonces para mí la importancia de la palabra prevención es en prevenir que el cáncer se malignice, es decir, detectarlo cuando todavía es benigno. Entonces eso es muy importante porque esa es la mejor forma de evitar la metástasis. Fármacos contra metástasis específicos todavía no hay, ¿no? Entonces la mejor forma de evitar una metástasis es eliminar, y además si un tumor puede ser eliminado quirúrgicamente antes de que se extienda, ese tumor está curado. Eso curado con mayúsculas. Es decir, de hecho, una pregunta va en esa dirección de David Cabeza Domínguez, que dice un poco, cuando extirpa un tumor benigno, él, por ejemplo, lo comentaba un poco en su email, tenía un poco de miedo en que las células sueltas pudieran generar metástasis. Entonces, ¿cómo explicarle que realmente no ocurra así? Pero claro, el miedo existe. Porque si pasa al torrente sanguíneo... Sí. Pero es que entonces ya el tumor no es benigno. Exactamente. Entonces, lo importante no es que el tumor sea benigno o maligno, que también, es decir, mucho mejor que sea benigno, por supuesto. Pero lo importante es que esté encapsulado. Es decir, que no haya células que, como bien dice esta persona, se hayan ido al torrente sanguíneo y haya la posibilidad de que aniden en otro sitio y formen una metástasis. Por eso sí hay una correlación grandísima entre el estadio del tumor y la invasibilidad, es decir, que el tumor invada o incluso que se extienda por el organismo. Por eso detectar un tumor lo antes posible es absolutamente esencial para que ese tumor no vuelva a aparecer. Justamente, de hecho, una pregunta también, que ya como más especialización en cáncer de páncreas o incluso de pulmón, sobre todo en páncreas, ¿existe avance en la detección precoz del cáncer de páncreas? Porque si realmente páncreas y pulmón son de los tumores que más tarde se reconocen, porque no son casi asintomáticos. Exactamente, ese es el gran problema, son asintomáticos y están en órganos internos. Claro. Y además, yo recuerdo hace muchos años, en Estados Unidos se hizo un ensayo clínico de grandes fumadores y se les hizo una imagen y aquellos que se veía algo se les operó. Y lo que resultó es que la mayoría no era tumor, eran unos fibromas, etcétera, y claro, no puedes operar una operación de pulmón si no estás seguro que es un tumor. Por lo tanto, la imagen todavía no es suficiente para detectar un tumor. Entonces, es decir, el problema de estos tumores, como muy bien has dicho, es que la sintomatología es ya muy tarde.
Entonces, en cáncer de páncreas hay casos descritos donde, por ejemplo, se opera porque hay un problema de intestino o un problema de estómago, y al abrir el cirujano ve que hay un pequeño tumor, lo quita, y si ese tumor, repito, está encapsulado, aunque sea de páncreas, esa persona está curada. Pero claro, te tiene que abrir el cirujano para otra cosa, porque, porque si tú ya tienes síntomas, quiere decir que el tumor ya se ha extendido. Es decir, el cáncer de pulmón avisa cuando te duele la espalda, eso quiere decir que ya el tumor está creciendo en la médula, en la espina dorsal, ¿no? O por ejemplo te duele la cabeza, ya te quiere decir que ya tienes metástasis cerebral. También igual pasa en mama. En mama, si no se detecta pronto, también puede haber metástasis cerebral. Pero claro, en mama la ventaja que tiene es que si una mujer es consciente de ello, se palpa, se nota, y en cuanto nota algo raro, pues debe de ir inmediatamente al médico, se lo extirpen y se acaba el problema, ¿no? Pero claro, en el pulmón y en el páncreas eso no se puede hacer. Isabel María Pérez pregunta, ¿por qué los tumores de páncreas son tan agresivos? Porque la vida media es muy corta, es en el momento que se detecta, como decían, ¿no? Sí. Es un estadio muy tardío y nada. Es difícil de contestar, hay ciertas explicaciones, lo que no sé si son las correctas. El páncreas es un tejido muy esponjoso, lo cual hace que el tumor pueda crecer e invadir muy rápidamente. Luego el páncreas, aunque al parecer se puede extirpar el páncreas, pero la vida con un páncreas extirpado es muy complicada, es un órgano muy esencial, ¿no? Entonces las operaciones son complicadas, hay muchas operaciones que si por ejemplo está cerca del tubo pancreático, etcétera, que ni siquiera los cirujanos se atreven a hacerlas, por lo que yo he oído, yo evidentemente de esa parte no puedo comentar. Entonces, todo eso hace que el tumor, y luego sobre todo la falta de síntomas, hace que el tumor de páncreas, la supervivencia. Luego también hay otro problema, el tumor de páncreas es como un balón de fútbol, donde el 80% de ese volumen llamamos estroma, es decir, no es tumor, pero es una barrera que dificulta mucho la llegada de fármacos y los tratamientos a las células tumorales. Eso también dificulta, es una característica del cáncer de páncreas que le hace todavía más difícil de tratar. Todo ello en su conjunto pues contribuye a la pobre supervivencia del cáncer de páncreas. Concretamente, en vuestro último estudio habéis sido capaz de generar una completa remisión de un subtipo concreto de tumores de páncreas de ratones. ¿Nos podías explicar en palabras sencillas cuáles han sido esos resultados tan prometedores de su grupo de investigación? Bueno, nosotros lo que hacemos es como el cáncer de páncreas, sabemos quién lo origina, que es un oncogen que llamamos KRAS, y entonces lo que nosotros hacemos es intentar bloquear esas señales malignas que emite ese oncogen. Entonces hemos identificado una serie de proteínas que participan en esa señalización. Y lo que hemos visto es que eliminando dos de ellas al mismo tiempo, la mitad de los tumores que hemos inducido en ratón desaparecen. Entonces la importancia del resultado, bueno, en parte es por la identificación de estas dianas contra las que se pueden hacer fármacos, y la otra es que esto hasta ahora nunca se había visto, nunca había desaparecido un tumor de páncreas, incluso en un modelo experimental. Entonces, la dificultad ahora es doble, es decir, por un lado, son dos dificultades. Por un lado, hay que tener en cuenta que si bien han respondido la mitad de los ratones, la otra mitad no ha respondido, con lo cual tenemos que seguir investigando. Y por otro lado, de estas dos dianas que hemos identificado, contra una de ellas ya hay fármacos, pero contra la otra no. Entonces, ahora una de las cosas que vamos a hacer nosotros, y evidentemente la industria farmacéutica, es identificar, buscar inhibidores selectivos contra esa segunda diana para, combinándolos con los de la primera, pues poder empezar a tratar pacientes. Pero claro, esto tardará... Esa era la siguiente pregunta realmente, ¿cuánto puede tardar en llegar al paciente, ¿no? Porque claro, cuando alguien lee esta noticia, dice, ¡ay, genial! Dice, ya tenemos algo, ¿no? Que atacar al cáncer de páncreas, que sabemos que es agresivo. Yo eso no lo puedo... Falta un poquito, ¿no? No lo puedo predecir, pero sí que puedo decirle a la gente que el tiempo récord de desarrollo de un fármaco, desde que se identifica la diana hasta que el fármaco se aprueba, ha sido 8 años. Entonces,
Entonces, a partir de ahí, si podemos reducirlo de 8 a 7, fantástico, pero también puede ocurrir que en lugar de 8 sean 15. Y ya para terminar, es evidente que la ciencia no llega tanto como nos gustaría quizás a la sociedad, ¿no? Que un poco es un tema que hemos hablado particularmente, que quizás nuestra política y presupuesto científico no son los deseados por muchas razones, como sabemos, y dado que la enfermedades como el cáncer realmente nos llega a todos, independientemente de la idea política, de concepción, todo, religión, etcétera, y solo se puede atacar a nivel de investigación, porque es la única forma de atacarlo, ¿qué le diría a la gente para que realmente participen o se involucren más en este tema? Simplemente incluso leyendo un programa doctoral, un programa de lecciones, ¿no? Para saber un poco más sobre el tema, ¿no? Porque es algo que atañe a toda persona. Bueno, yo creo que en parte los científicos debemos contribuir a hacer lo que tú estás haciendo ahora, es decir, hacer llegar lo que es el día a día de la ciencia a las personas. Porque las personas normales de la calle pues piensan en la sanidad, en la educación, en el tráfico, pero la ciencia es algo difícil de entender para el que no está en un laboratorio. En la ciencia todavía la gente identifica al científico mirando por un microscopio, como hacía Cajal, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues ha sido muy deprimente para todos nosotros que en los debates políticos no se haya hablado de la ciencia, ¿no? Pero claro, la gente luego tiene que ir a votar y si ninguno de ellos habla de la ciencia no puedes esperar que alguien vote al partido A o al partido B porque ha hablado de la ciencia, porque ni el A ni el B han hablado, ¿no? Va a llevar tiempo el que la sociedad se conciencie de la importancia de que la sociedad presione sobre los políticos para que estos se den cuenta de la importancia de la ciencia. Es triste que nuestros políticos, nuestros dirigentes, sean del partido y de la ideología que sean, no parecen interesarse por la ciencia. Hubo un paso adelante cuando, después de la moción de censura, el primer gobierno de Pedro Sánchez creó un Ministerio de Ciencia. Pero, como he dicho en los medios de comunicación, ahora ese Ministerio de Ciencia tiene que echar a andar, porque todavía no ha echado a andar. Y sobre todo, luego tenemos que entender que si los presupuestos siguen reduciéndose, ahora estamos con unos presupuestos de hace 20 años, me refiero a ciencia, que sin recursos tampoco se puede avanzar. Es decir, en ciencia no se hacen milagros. En ciencia es muy cara y tiene que tener una inversión lo suficientemente alta como para que España esté, si no al primer nivel, como puede estar Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, sí que esté a un segundo nivel, como puede estar Francia o como puede estar los países escandinavos o como puede estar Holanda. Es decir, tiene que haber esa mentalidad. Mientras nuestros políticos no tengan esa mentalidad y entonces no inviertan en ciencia, va a ser difícil cambiar esta situación, sobre todo los jóvenes. Porque para los jóvenes es muy difícil conseguir recursos para poder iniciar carreras competitivas y algunos hasta tenéis que ir de España para poder trabajar, ¿no? Que no es malo irse de España, el problema es no poder volver a España. Muchísimas gracias, encantado. Un placer y a ver si esto ayuda Ojalá llegue más a la gente. Pues nada, encantado.